¿En qué condiciones se encuentran las Fuerzas Armadas de Bolivia? En Bolivia. Y para el análisis del tema se encuentra con nosotros Samuel Montaño, analista en temas militares. Le damos la cordial bienvenida y comenzamos con el tema. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradezco la presencia de Samuel. Muchísimas gracias y bienvenido además a nuestras cartas. Como no esté, en plan, como la de Perú esté por encima que la de Bolivia. Por la invitación, muchas gracias. A ver, Samuel, comencemos con esa pregunta que hemos planteado. ¿Qué rol cumplen las Fuerzas Armadas en este contexto histórico y en este momento en nuestro país? Bueno, es un rol bastante, por un lado, bastante importante porque Bolivia es un país de los más conflictivos en la zona. No Naciones Unidas nos ha aceptado completamente el hecho de que seamos un país pacifista. ¿Por qué? Porque Bolivia es el país que tiene el mayor índice de guerras internacionales, convulsiones internas, golpes de Estado. Constantemente estamos en conflicto y estamos en la mira de países que nos rodean, por eso afecta incluso la decisión de la vía transoceánica, que esto vaya a afectar al comercio de países como el Brasil, por ejemplo, ¿no? Y las Fuerzas Armadas han jugado roles bastante determinantes en determinados momentos de la historia, al margen de su participación o el periodo de las dictaduras militares o el sometimiento que han tenido desde la época del general Barrientos hasta bien entrar la década de los años 2000, al mando, digamos, si vale el término, del mando militar o del Comando Sur de los Estados Unidos, ¿no? Que prácticamente se había apropiado de la mayor parte de las Fuerzas Armadas de América Latina en este caso, porque era un instrumento que lo convirtieron en gran parte político para sostener una política de seguridad y defensa de los Estados Unidos, la seguridad nacional, la famosa seguridad nacional, la doctrina Monroe, y que era muy importante mantener a las Fuerzas Armadas como instrumento para policiar, ¿no? Y por eso se los destinaba a la Escuela de las Américas, a la Escuela de Comando de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, a la Escuela Panamericana de la OEA, que si bien es de la OEA, pero es regentada, dirigida siempre por militares norteamericanos. Ese es un periodo que han pasado la mayor parte de las Fuerzas Armadas de América Latina. Ahora, ¿su rol es un rol en estricto senso de seguridad externa o también interna? Bueno, una institución militar en todas partes del mundo siempre cumple dos roles. El primero, la seguridad externa del país, y segundo, la seguridad interna del país. A veces es determinante su rol en la seguridad interna. Un ejemplo de esto es... Es determinante el rol, pero de una manera bastante obvia, ¿no? Igual que el tema de lo que estamos hablando ahora mismo, la fragmentación de Bolivia como tal, y al fin y al cabo las Fuerzas Armadas. Mire, yo destaco, por ejemplo, la actitud que han tenido las Fuerzas Armadas en abril de 2008, cuando había la posibilidad de una fragmentación de Bolivia, de una separación, y tenían las de ganar, ya sean de Oriente o Occidente, porque no olvidemos que hubo la presencia de dos senadores republicanos de los Estados Unidos, y ese era un suficiente apoyo para poder facilitar la división de Bolivia. Y se podía hacer, porque ya lo habían hecho en Yugoslavia, en Checoslovaquia, Sudán, están intentando hacer en Irak, en Libia, en Siria, etcétera, etcétera. Y Bolivia no iba a ser una excepción. Es una aspiración que tienen, digamos, el norte, no estoy acusando acá, porque seguro sí. Es una aspiración bastante obvia. Esta conversación la tendríamos hace 70 años, nos acusarían de comunistas. Seguramente. Ahora tal vez nos digan yihadistas o musulmanes o de Al-Qaeda, pero es una posibilidad que ha existido desde principios de los años 60, cuando se planteó desde el país del norte, lamentablemente primero, la instancia de dividir primero el Brasil, ¿no? Provocando una especie de levantamiento de la comunidad yamaní, se llamaba, del norte del Brasil, para independizar el norte del Amazonas del Brasil. ¿Por qué? El recurso, Amazonas. Y posteriormente estaba Bolivia. Bolivia, que ya era objeto de estudio en cuanto a sus recursos, porque desde la época del general Barrientos ya Estados Unidos y potencias como Japón indirectamente ya sabían, por ejemplo, el valor del litio, muchísimo. No, el que en el mercado ya había denunciado en su momento cuando 87-88 arribaron
más de 300 ingenieros militares norteamericanos con maquinaria, hacer supuestamente trabajos de nivelación del Cerro Patipati para el aeropuerto de Potosí, cosa que no se hizo. Era un grupo que se diseminó en ciertos periodos por el departamento de Potosí para explorar el Salar de Uyuni, más concretamente, las aguas del Silala, que se supone que incluso es parte de un acuífero, los depósitos de uranio que los tenemos, porque Potosí es una región más rica que Santa Cruz, en minerales, en recursos, etcétera, etcétera. Desde esa intervención, desde la época de Barrientos hasta bien entrada la época antes del gobierno de Evo Morales, siempre ha habido la intención de ubicar una base militar en Uyuni, porque era una parte estratégica en caso de que tener que controlar esos recursos y el norte de la Argentina. Lo hicieron posteriormente, no lo lograron porque el general Obando se opuso en una primera instancia, en el gobierno de Banzer se opuso el general Alfonso Villalpando, el general Luis García Pereira también se opusieron, por tanto no lo lograron. Lograron entrarse parcialmente a la Argentina y ya se han consolidado en el Paraguay. Ya tienen también una base militar en el norte de Chile, en la región de Valparaíso, cuya finalidad es esa, es simplemente el control de recursos. ¿Por qué? Porque están surgiendo nuevas potencias. La India, China, Sudáfrica, el Brasil, Malasia, etcétera, etcétera. Y estas nuevas potencias necesitan recursos, y por eso están compitiendo, especialmente Estados Unidos lleva la delantera de andar ocupando países y para eso necesita el control militar. Es por eso que se hace estos llamamientos a... O sea, es normal es que también el tema de la inversión en Argentina es algo que también se está hablando bastante, evidentemente es un tema muy, muy importante en este sector como tal, pero sí que es verdad que tampoco creo yo que vaya, bueno, o sea, es muy interesante, que es algo efectivo, sí, o sea, que realmente a la gente pues le ha parecido muy esta parte del mundo, loco. de que vayan a los Estados Unidos a seguir cursos aquí, a seguir cursos allá, y en realidad es un adoctrinamiento que se quiere resucitar desde la época de la Escuela de las Américas, ¿no? Ahora, yo me imagino que bélicamente, no sé si es el término correcto, militarmente, nuestras Fuerzas Armadas no deben ser de las más fuertes de la región, ¿no? Me imagino. No, usted tiene razón. Deberíamos haber sido, si no una de las más fuertes, pero medianamente lo suficientemente capaces, por lo menos un 60% de lo que es las Fuerzas Armadas de Chile. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países, nosotros teníamos los recursos suficientes para tener unas Fuerzas Armadas medianamente equipadas, entrenadas, becadas en otros países, no siempre al norte, sino tener experiencias como becados a Israel, por ejemplo, a Sudáfrica, países, tener unas experiencias, pero lamentablemente somos un país demasiado político. Barrientos, siendo militar, se ocupó más de la guerra política interna de nuestro país, corretear a los mineros, enfrentarse a estudiantes, etcétera, etcétera, que equipar a las Fuerzas Armadas, que profesionalizarlos. Lo mismo, el general Banzer lamentablemente cumplió con la doctrina norteamericana: paz, orden, trabajo y no equiparse. Sino se han atenido incluso en los 7 años de gobierno del general Banzer, se abstuvo de que equipar a las Fuerzas Armadas significaba esperar donaciones de los Estados Unidos. Estados Unidos donó camiones, fusiles, carros blindados, algunos aviones, etcétera, etcétera, y nos estuvimos sujetos a eso sin pensar lo que estaba pasando a nuestro alrededor. En capacidad bélica en la región Sudamérica. Es que también eso, en capacidad verídica como tal, el llamamiento de los Estados Unidos es algo muy interesante que al fin y al cabo creo que determina el rol de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Y yo a ver, se encuentran bien, pero evidentemente comparando con lo que ya hemos relacionado, lo que ya hemos visto en el panorama, que básicamente pues puede ser las fuerzas como puede ser Chile, Argentina o incluso Perú, hay una diferencia muy grande. La verdad que no creo que sea algo que determine que sea malo, pero sí que es verdad que una diferencia bastante abismal. ¿Vosotros qué opináis acerca de esto? Dejadme en los comentarios, os leo en el siguiente vídeo.